a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a retomar otro de los ciclos que yo tenía dentro de mi canal, que hace ya bastante que no hablo de este tipo de películas, y es el ciclo de los terrores de la Hammer. Pero en esta ocasión vamos a, que ya que terminamos de hablar de las películas de Drácula, con la que es para mí la última película del ciclo original, que es El poder de la sangre de Drácula, ya que las películas posteriores que vinieron, como fueron Las cicatrices de Drácula, Drácula 73 y Los ritos satánicos de Drácula, incluso Kung Fu contra los vampiros de oro, no me merecen ninguna clase de comentario porque ya fueron películas cuya decadencia ya dentro ya de los años 70 de la Hammer ya era más que evidente, más que palpable. Digamos que la decadencia empezó en los años 70, aunque se siguieron haciendo películas notables, pero ya la mayoría de ellas ya no tenían ni el interés ni la calidad de las primeras. Pero ahora vamos a retroceder otra vez en el tiempo para retomar, pero ya no el ciclo de Drácula, sino el ciclo de Frankenstein. Y nos vamos al año 1958, es decir, en el año en el que Christopher Lee y Peter Cushing protagonizan la primera versión de Drácula a manos de Terence Fisher, y ya habían realizado el año anterior precisamente La maldición de Frankenstein en 1957. Pues ahora nos vamos al año 1958, un año después, en el estreno de Drácula, en el que ya se proponen, debido al éxito de La maldición de Frankenstein, continuar con el ciclo de Frankenstein. La película que vamos a comentar esta noche y que comienza inmediatamente después del final de La maldición de La maldición de Frankenstein es esta que tengo aquí. La venganza de Frankenstein, en una edición especial, Cine Club, que ya me la compré yo hace ya bastante tiempo, y que es una película que no tiene prácticamente nada que ver con sus anteriores productos de Frankenstein, ya que nos da una visión muy cínica, muy perturbadora, y donde ya Frankenstein se va transformando prácticamente en el monstruo que él intenta crear, llegando a convertirse directamente, tanto física como psicológicamente, en ese monstruo. El argumento, ya os digo, que se desarrolla prácticamente al final de La maldición de Frankenstein, cuando Frankenstein va a ser, el varón, va a ser guillotinado precisamente cuando llega ese cura a la prisión donde tiene. Pero Frankenstein lo que ha hecho precisamente ha sido un pacto con las personas que están allí, que le van a justiciar, y uno de ellos es una persona pues que tiene una serie de deformidades físicas, es decir, tiene una joroba, no puede mover un brazo debido a un coágulo que tiene en el cerebro, el ojo derecho le tiene completamente tapado, y por lo visto realiza un pacto con él precisamente, que lo conoceremos después, para decirle que yo te puedo liberar de todo eso si tú me ayudas, y tú impides efectivamente que a mí me maten. Entonces, entre él y lo que es el personaje que le va a justiciar, es decir, la persona que con el hacha le va a cortar la cabeza, mejor dicho, que va a dejar bajar la guillotina y que le va a cortar la cabeza y que va a justiciar a Frankenstein, para que en un último momento haya un intercambio de personajes entre el cura y Frankenstein, y precisamente el muerto, el ajusticiado, por así decirlo, sea precisamente la iglesia y no sea Frankenstein. Es una secuencia en el que aquí se omite, porque aquí lo que hace Terence Fisher es un ejercicio extraordinario de economía narrativa. Es decir, se ahorra una secuencia donde al cura pues prácticamente pues se le ajusticia en el sentido de que paga por los pecados que tiene Frankenstein, pero aquí lo que encontramos en esta secuencia es una crítica muy soterrada a lo que es la Iglesia católica, ya que Frankenstein, al crear un ser de la nada, darle vida, lo que estaba haciendo era jugar a ser Dios. Por lo tanto, lo que hace Jimmy Sangster, que es el guionista de esta película y que fue también el guionista de Drácula y de La maldición de Frankenstein, es como ajusticiar, por así llamarlo, por así decirlo, a la iglesia por querer, ¿cómo os lo diría yo? Porque Frankenstein quiera jugar a ser Dios. Dios solo hay uno, solo hay un todopoderoso, solo hay un creador, y no existe nadie capaz de igualarle. Por lo tanto, si hay uno que lo que intenta es emularle, crear vida de la muerte, pues evidentemente, pues eso es una blasfemia, es un pecado, y por lo tanto tiene que ser ajusticiado. Por lo tanto, no es casualidad que el cura sea precisamente el decapitado en vez del Dr. Frankenstein.
es una crítica soterrada que tiene la película de una manera muy sutil hacia la Iglesia. Posteriormente, el barón Frankenstein pues se traslada de ciudad a Karlsbrück, que es una ciudad situada en Suiza, bajo el nombre no de Frankenstein, sino de Dr. Stein, directamente Dr. Stein. Y él pues no se une a un grupo de médicos y de científicos para intentar, ¿cómo os lo diría yo? Para intentar perfeccionar sus técnicas de revivir a la gente, sino que ese colectivo de médicos que le habían rechazado en La maldición de Frankenstein en la figura de Paul Krem, el que había sido su maestro, que le había dicho es que esto no puedes hacerlo porque es una aberración, se venga también de esos médicos, ya no solo de la justicia, digo de la Iglesia, sino de esos médicos no queriendo pertenecer a ese grupo de médicos de élite. Y lo que hace precisamente es abrir un albergue para pobres y curar a los pobres, a los que tienen pues poca digamos, capacidad económica, porque en aquellos tiempos pues eran las personas ricas, las que tenían dinero, las que podían permitirse un médico de calidad, y los pobres no. He aquí otra crítica precisamente a un sistema sanitario que no es universal. Es decir, los médicos solo están para los ricos, pero no para los pobres. Fijaos ya que el guión de Jimmy Sangster ya va teniendo varias connotaciones un tanto polémicas. Desde un primer momento se critica a la Iglesia, ajusticiando y matando al cura que había condenado a Frankenstein por querer jugar a ser Dios. Pero también rechaza a los médicos que a su vez le habían rechazado anteriormente debido a que sus actos eran poco ortodoxos para lo que era la medicina. Por eso Frankenstein se venga, evidentemente, de todos ellos, creando una especie como de pequeño albergue donde va a curar a las personas más, digamos, más pobres, más discapacitadas, pero todo tiene un truco. Porque a todos esos pobres que va teniendo allí, les va diciendo, ese brazo que tienes ahí es preferible que te lo amputemos, porque se te puede gangrenar. A ti ese pie habría que cortarle y esa pierna igual, porque además de que se te gangrene, se te puede infectar o se te puede no sé qué, se te puede no sé cuántos. Y lo que va haciendo va a los pobres aprovechándose de ellos. Fijaos aquí la doble moral que tiene el personaje de Frankenstein, que ya no es solo un científico, sino que es un auténtico monstruo, que utiliza a los pobres como cobayas, precisamente para cortar una serie de miembros y crear otro monstruo para dar vida. ¿Qué ocurre con ese personaje deforme que le había prometido que si tú me sacas de este cadalso y me salvas la vida, yo te voy a dar un nuevo cuerpo? Pues que Frankenstein lo que hace es cumplir su promesa. Va cortando trozos de muchos pobres, por así decirlo, de muchos personajes de Karlsbrück, de la ciudad donde está, y construye un cuerpo completamente nuevo. Y le dice a Karl, que es el jorobado, trasplantaré tu cerebro de tu cuerpo, de ese cuerpo deforme que tú tienes, al de este cuerpo más perfecto que he creado. Y ese cuerpo perfecto que ha creado no tiene nada que ver con el personaje de Christopher Lee, porque el personaje de Christopher Lee, acordaos de que el cerebro se había dañado, le habían disparado en la cabeza, todos los acontecimientos de la maldición de Frankenstein. Entonces, precisamente, lo que hace es operar a Karl, abriéndole la cabeza y trasplantando su cerebro a ese cuerpo que no tiene nada que ver con el de Christopher Lee en La maldición de Frankenstein. Es un cuerpo mucho más perfecto. Es un hombre más alto, fornido, bien parecido, delgado, o sea, digamos, un cúmulo de virtudes físicas en lo que en aquellos tiempos se daba como un cúmulo de virtudes físicas, es decir, ancho, de espaldas, fuerte, etc. Y entonces tendrás este nuevo cuerpo. Y hay muchas secuencias en donde lo que hace Terence Fisher con la cámara es enfocar el rostro de Karl, ese ser deforme que le ha ayudado a Frankenstein, viendo en una vitrina su cuerpo nuevo y diciendo, mi cerebro estará allí y yo seré ese en algún momento. Pero claro, no todos los experimentos de Frankenstein salen completamente a la perfección. Y tiene un mono como cobaya, en realidad tenía dos monos como cobayas,
y debido a la deformidad de uno le había trasplantado el cerebro del uno al otro. Y se da la rara casualidad de que uno de los monos, en vez de comer plátanos, es decir, el que tiene el cerebro del otro, en vez de comer plátanos, ¿sabéis lo que ocurrió? Se dedicó a comer los restos del que estaba, del mono, del que ya se había trasplantado el cerebro. Y claro, hay un ayudante que es todo lo contrario al ayudante o al profesor que tuvo Frankenstein en La maldición de Frankenstein, que es el actor Francis Matthews, que ya le vimos en Drácula, príncipe de las tinieblas. Y lo que le dice es que él quiere ser un gran neurocirujano y reconoce a Frankenstein. Dice, por mucho que se llame Dr. Stein, yo sé que usted es el Dr. Frankenstein. Dice, ¿usted cómo me ha reconocido? Dice, porque yo estuve en el entierro de un profesor que había fallecido en la casa del Dr. Frankenstein. El mismo profesor que Frankenstein había tirado por las escaleras, por la barandilla, para utilizar su cerebro. Es decir, en ese, por así decirlo, ¿cómo os lo diría yo? En ese cementerio, mejor dicho, en ese entierro, el personaje de Francis Matthews había estado allí y le había reconocido. Por lo tanto, le dice, usted no me va a engañar a mí, usted es el profesor Frankenstein. No se preocupe, yo no le voy a delatar, porque yo sé que usted se le ajustició y si ahora la justicia se entera de que está vivo, le querrá justiciar a usted. Pero yo lo que quiero es que nadie se entere de ello. Y dice, bueno, de acuerdo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Yo lo que quiero es que usted también me enseñe sus conocimientos. Quiero llevar mucho más allá de la ciencia. Y es cuando Frankenstein le abre su laboratorio secreto, muy parecido al de La maldición de Frankenstein, con todo el aparataje eléctrico que tiene. Le enseña el cuerpo de Carl, es decir, el nuevo cuerpo donde va a estar, y le enseña un cuerpo, también un segundo cuerpo que está creando, que es una réplica exacta del cuerpo del profesor Frankenstein. Y claro, cuando su ayudante, Francis Matthews, lo ve y dice, si es que es idéntico a usted, dice, claro, porque si mi cuerpo va envejeciendo, yo quiero tener, por así decirlo, un cuerpo congelado, como le tiene, un cuerpo para que algún día mis conocimientos sean traspasados a otra persona y mi cerebro lo traspasen a este cuerpo y por lo tanto yo continúan con, por así decirlo, que continúe siendo inmortal. Es decir, Frankenstein ya no solo quiere jugar a ser Dios, sino que en esta película quiere ser inmortal. O sea, fijaros ya que el profesor Frankenstein, el del barón Frankenstein, aquí ya tiene un montón de connotaciones mucho más complejas y tiene mucha más riqueza de detalles que en La maldición de Frankenstein. Ya no solo rechaza a la iglesia, que le rechazó, que le condenó, ya no solo no quiere saber nada de los médicos que le tacharon de loco, quiere jugar a ser Dios creando un cuerpo lo más perfectamente posible y que incluso además quiere realizar un doble suyo para que él sea inmortal a lo largo de los años. Sea completamente inmortal. Además hay un detalle en la película que es fantástico y en el que se nota. Y es que ahí entra uno de los pobres allí a Carlsberg, al pequeño hospital que tiene el doctor Stein, que tiene Frankenstein, y que tiene un tatuaje en el brazo. Y da la casualidad, precisamente, que el cuerpo del nuevo profesor Frankenstein, del nuevo barón Frankenstein, tiene ese tatuaje en el cuerpo. Es decir, se ha aprovechado de cortar el brazo de esa persona, engañándole, diciendo que se iba a gangrenar o que se le tenía que cortar, para seguir fabricando su cuerpo. Es decir, que en esta película Frankenstein no fabrica uno, sino dos cuerpos. Pero continuamos, porque la película tiene muchas más lecturas. Y hay un hilo argumental, mejor dicho, un cable suelto, que a Frankenstein se le pasa. Y que Francis Matthews precisamente se da cuenta de ello. Y dice, ¿cómo es que este mono, el que tienen como caballa, come tanta carne? Y dice el doctor Frankenstein, pues la verdad es que la cosa es lo siguiente. Cuando nosotros trasplantamos el cerebro del otro mono a este mono de aquí, al que llaman Otto, lo que hizo fue desarrollar un instinto de canibalismo. Pero claro, un mono no tiene la suficientemente inteligencia para controlar ese instinto. Y Carl ya sabe que cuando él esté en su nuevo cuerpo, tendrá un instinto de comer carne.
de comer incluso a lo mejor carne humana, tendrá un apetito voraz, pero él ya lo sabe. Tendrá que controlarse, tendrá que controlarse. Pero evidentemente Carl no tiene la suficiente fuerza de voluntad como para resistirse. Una vez que ya han hecho la operación, a Carl le tienen, en su nuevo cuerpo, le tienen cogido con bridas para que no se escape y por lo tanto no se dé al canibalismo. Pero hay una enfermera, que es la protagonista, una de las chicas protagonistas de esta película, que lo que hace es que no sabe la existencia del nuevo Carl, con el nuevo cerebro, y que cuando le ve precisamente con esas bridas y todo eso, uno de los enfermos que está por allí dando vueltas, que es un alcahuete que lo está mirando todo, lo está oliendo todo, se da cuenta que tienen el doctor Frankenstein y su ayudante en una cámara, mejor dicho, en una habitación apartada, al nuevo Carl. Es decir, Carl, el jorobado, con el nuevo cerebro, y con su cerebro y con su nuevo cuerpo. Cuando llega la enfermera allí, que pertenece además a la alta sociedad, ahora os diré otra crítica que tiene la película Alta Sociedad, es precisamente que le quita las bridas a Carl porque dice que le atan mucho. Pero claro, ella no sabe absolutamente nada del instinto caníbal que tiene. Y entonces Carl se escapa. Se consigue escapar. Y de repente es, como os diré yo, es esto descubierto por el portero, donde tiene Frankenstein su laboratorio, y le da una paliza. Pero Carl, ese instinto que tiene de carne humana, de canibalismo, le puede. Y por más que el portero le empieza a dar una paliza, él no reacciona. Y entonces Carl, que es un hombre ya alto, fornido, grande, le empieza a dar puñetazos hasta que prácticamente lo mata. Y cuando lo ve, que está tendido en el suelo, se le queda mirando y claro, el instinto de caníbal empieza a renacer en él. Y se le empieza a caer la baba por aquí, la saliva, como diciendo, es que lo necesito. Pero él sabe que no debe caer en esa tentación. ¿Y qué hace? Decide huir. Decide huir. Pero ese instinto no va a poder paliarlo en ningún momento, porque él necesita comer. Necesita saciar su alimento. Su estómago no ha comido nada, es un cuerpo que es completamente nuevo. Necesita comida de una manera atroz. Entonces descubre a una pareja, a una chica y a un chico que están pues en un banco, están charlando y de repente llega Carl y claro, pues al chico le empuja y coge a la chica y trata incluso de comérsela viva. Pero claro, Carl no puede y sale disparado completamente. Pero cuando la policía se entera de este hecho, llama al profesor Stein y le dice al chico precisamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha visto usted? Dice, es que a mi novia le atacó un señor que venía aquí, intentó, no sé si morderla o algo, si es que él era un señor. Y dice el doctor Stein, Frankenstein dice, ¿cómo que era un señor? Dice, no, era una especie como de monstruo. Dice, imposible. ¿Cómo va a ser un monstruo? No puede ser, no, los monstruos no existen, no sé qué. Y es que hay un hilo argumentalmente que os estoy hablando que el doctor Frankenstein no se ha dado cuenta. Y es que cuando un cerebro se acostumbra a tener una deformidad, no ya dentro, sino acostumbrándose a un cuerpo que está jorobado, que está tullido, que está, por así decirlo, no tullido, sino que tiene un brazo paralizado, que tiene una pierna que no le funciona, el cerebro, por más veces que le vayas cambiando de cuerpo, el cerebro, esos mismos miedos, esos mismos complejos, esos mismos defectos, los reproducirá en el cuerpo nuevo. Y en el nuevo cuerpo de Carl, una de las veces va caminando y la pierna se le empieza a paralizar. El brazo se le paraliza y le empieza a salir joroba. Empieza a notarla. Y dice, este ya no es mi cuerpo. Vuelvo otra vez a ser la persona con problemas físicos que yo tenía antes. Entonces, claro, hay una secuencia donde el doctor Frankenstein es invitado a una fiesta de la alta sociedad que él rechaza por completo, pero que digamos que por burocracia él tiene que ir. Él está allí con gente que es indeseable,
porque él lo que hace es rechazar por completo aquellas personas que lo único que acuden a su consulta es a lo mejor o por hipocondria o es por que quieren, digamos, enchufarle a una hija de una baronesa rica para que se case con un doctor. Hay una secuencia donde entra una señora mayor, que es una baronesa, de Karlsvik, de Suiza, con una hija muy exuberante. Y le dice, es que mi hija tiene palpitaciones porque tiene no sé qué, porque tiene no sé cuánto. Y le dice el doctor Frankenstein, el doctor Stein en ese momento, yo no puedo diagnosticar una enfermedad que no existe. Dice, a su edad las palpitaciones son muy normales. Y le dice la madre, vete detrás del biombo, hija, desnúdate, y por favor, que te ausculte el doctor. A todo esto Frankenstein dice, bueno, pues tendremos que hacer caso. Y entonces el doctor Frankenstein coge una especie de fonendoscopio, muy extraño para la época, así como una especie como de trompetita, no sé qué, y se le acerca al pecho de la chica. Y claro, la mujer, para intentar acercarles más físicamente, dice, ¿no podría usted acercarle la oreja al seno de mi hija? Y claro, el doctor Frankenstein ya se va percatando de lo que quiere la baronesa, que es enchufarle a su hija. Y dice, mire, se acerca, dice, mire, es un corazón completamente normal, váyanse, por favor, tengo otras cosas que hacer, y él se va. Es decir, es un doctor Frankenstein que rechaza la alta sociedad, esa alta sociedad que también le había rechazado. Es un doctor Frankenstein que aquí es completamente distinto al Frankenstein de la maldición de Frankenstein, de la película anterior. Él creía en Dios, era una persona religiosa, evidentemente tenía también en su cementerio una zona reservada para él, ya no cree en la religión, no cree en la medicina tradicional porque le ha decepcionado por su amigo Paul Krem, Robert Unkujar, en la película anterior, la alta sociedad de la que él pertenecía también la rechaza. Acordaos, por ejemplo, que él no quiere casarse con la prima suya de La maldición de Frankenstein, que estaba interpretada por la actriz esta que estuvo luego mucho en el ciclo de Edgar Allan Poe, que es prima suya, que no la quiere en absoluto. Es un personaje asexuado, no quiere tener relaciones con ninguna mujer, porque había tenido relaciones con su sirvienta, la había dejado embarazada, pero tampoco quería problemas. Es decir, es una persona que se quiere dedicar única y exclusivamente a su trabajo, y está obsesionado con su trabajo, y nada más. Pero claro, hay una serie de elementos que él va descubriendo, que lógicamente no puede hacerlo todo a la perfección, y va teniendo fracaso tras fracaso. Y la deformación en el nuevo cuerpo de Carl es ese fracaso, el nuevo fracaso. No por el instinto de canibalismo, porque él le dice, no te preocupes porque este instinto se te irá en un tiempo. Pero como Carl escapa, no está en los brazos de Frankenstein para decirle, ahora vas a comer esto, vas a comer otro, y ese instinto se te irá yendo con el tiempo, no. Entonces, cuando está en esa fiesta de la alta sociedad, entra Carl, deformado con su nuevo cuerpo, pero también deformado, y grita, Doctor Frankenstein, refiriéndose a Peter Cushing, y todos le miren a él. Dice, se va acercando poco a poco como puede, y dice, por favor, ayúdeme, y cae muerto. Entonces, ya todo Karlsvik ya sabe que él es el auténtico doctor Frankenstein. Le dicen, aunque Frankenstein intenta defenderse de que evidentemente esto es que Frankensteins hay muchos, de que el parecido con el anterior puede ser, dicen los policías, igual eso tiene muy fácil arreglo, vamos a ver la tumba del barón Frankenstein, a ver si efectivamente está allí, pero abren la tumba del barón y que encuentran no al varón, sino al cura muerto al principio de la película. Al cura muerto. Y entonces cuando ya la voz se corre en todo Karlsvik y hasta los que había ayudado Frankenstein, todas aquellas personas que no tenían dinero para pagar su ¿cómo se llama esto? Para pagar su medicina, como les había ido amputando miembro tras miembro, le llaman asesino, usted a mí no me toque, y le dan una paliza que lo dejan prácticamente muerto. A esto que Francis Matthews, su cuidador, le recoge, le lleva al laboratorio y le trasplanta el cerebro al cuerpo nuevo de Frankenstein que tiene. Al cuerpo nuevo. Evidentemente, el afán de canibalismo, como él ya sabía que le iba a producir, se lo controlará. Y hay una secuencia que pone Londres al final de la película.
y le vemos al Barón Frankenstein, que ahora se denomina Doctor Frank. O sea, va cambiando constantemente, digamos, ¿cómo lo diría yo? Va cambiando de identidad para que no le vayan conociendo. Hay un detalle en la película que simboliza lo que es el Dr. Frank, el Dr. Stein y el Dr. o Barón Frankenstein. Y es una flor que él se pone en el ojal. Cuando es el Dr. Stein, se pone una flor amarilla en el ojal. Es un símbolo, digamos, pues, de distinción de la alta sociedad en el siglo XIX. Pero cuando es Frankenstein, se la quita. Pero cuando llega a Londres y se vuelve a denominar Dr. Frank, se pone otra flor no amarilla, sino de color rojo esta vez. Como diciendo, esa flor simboliza el cambio de identidad que es el que está haciendo el doctor. La verdad es que el argumento tiene múltiples interpretaciones. Como ya os puedo decir, el Dr. Frankenstein es diferente, no tiene un personaje como el Paul Krem en La maldición de Frankenstein que se oponga a sus avances médicos, sino que tiene a Francis Matthews que lo que es todo lo contrario, quiere apoyarles. Técnicamente se utilizaron muchísimo los decorados del castillo de Drácula, los decorados del castillo de Drácula, porque se rodó el mismo año, y si os dais cuenta, lo que es el Consejo de Médicos es el salón donde está Jonathan Harker en el castillo de Drácula. Las escaleras de la bajada y lo que es ¿cómo se llama esto? El laboratorio secreto de Frankenstein, pues es una de las habitaciones, precisamente una de las habitaciones de la casa de Arthur Holmwood en la película de Drácula. La película está rodada en Technicolor, no en Eastmancolor, porque claro, la película La maldición de Frankenstein, la de 57, tenía más tintes como de serie B, era más parca en lo que se refiere a la imitación de decorados. Pero aquí, debido al éxito que tuvieron La maldición de Frankenstein y Drácula, se ve que es una película que tiene un presupuesto mucho más amplio, aunque se utilizasen también otros decorados, pero tiene más personajes, más extras, digamos, más pinturas exteriores, en lo que se refiere a fondos. Se utilizó el Technicolor, que era un sistema mucho más caro, en vez del Eastmancolor, que era una copia del Technicolor. Evidentemente hay muchos más personajes. Terence Fisher ha aprendido bastante más, es una versión más dinámica y más ágil en lo que a movimiento de cámara se refiere, y no tan parca en lo que se refiere a planos secuencia y a planos estáticos y a planos medios como en La maldición de Frankenstein. Es una película más dinámica en todo. Es decir, La venganza de Frankenstein consigue estar un pequeño escaloncito por encima de... No, perdón, La venganza de Frankenstein consigue estar un escaloncito por encima de La maldición de Frankenstein. Sigue siendo una excelente película. Porque claro, debido a todo lo que le ocurre a Frankenstein en la primera película, las lecturas del personaje de Frankenstein se multiplican. Y le hacen un personaje muchísimo más complejo en todos los sentidos. Y claro, toda la crítica social que hay hacia la alta sociedad, hacia la medicina, hacia no poder pagar la medicina que solo los ricos pueden pagar y no los pobres. La crítica a la iglesia, que fue terrible. La película recibió precisamente por ello, por ser decapitado un cura, unas críticas terribles, como habían sido las anteriores. Pero la película, a pesar de ser casi una obra maestra, no funcionó en taquilla. No funcionó porque yo creo que la gente se esperaba, pues a lo mejor otra criatura, otro tipo de Christopher Lee, otro tipo de lectura. Entonces se encontró una película más ambientada en el mundo científico que en el mundo del terror. Una película más ambientada en lo que se refiere al mundo científico y de los avances científicos, a la amputación, a cómo le va enseñando el laboratorio a su ayudante, a Francis Matthews, a lo que es la colocación del cerebro de un sitio a otro, a las críticas sociales. No era una película de terror puro. Era una película más de ciencia ficción que de terror. Y de ahí yo creo que es su fracaso comercial. Pero La venganza de Frankenstein es otro gran clásico de la Hammer y uno de los mejores productos, os lo digo, uno de los mejores productos que hizo Terence Fisher a lo largo de toda su carrera. Os la recomiendo fehacientemente. La venganza de Frankenstein, para mí, una de las mejores películas que dirigió nunca Terence Fisher. Espero que os haya gustado la crítica y hasta mañana.